Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Estoy indignada. Me acabo de enterar que mi jefe rastrea de forma digital mi productividad. Sí, como lo oyen, ahora que trabajamos desde casa debido a la pandemia, hay programas de monitoreo que permiten dar seguimiento al tiempo que pasamos frente a la computadora trabajando y el que dedicamos a todo tipo de distractores. ¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros recursos. Esta pandemia ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera mercancía. Frase tomada del texto: democratizar, desmercantilizar, descontaminar, manifiesto ante la crisis. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha preguntado sobre los impactos del teletrabajo en nuestro bienestar? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. La crisis sanitaria mundial por el coronavirus ha obligado a empresas e instituciones a replantear sus dinámicas de trabajo a partir del llamado teletrabajo o home office para mantener sus operaciones. El home office llegó para quedarse. Es una nueva forma de trabajo. Ya no puede ser alternativa. Hoy es el elemento clave e indispensable y se va a convertir en un modelo. Asegura Alberto del Castillo, director de Customer Experience and Service Delivery en ADECO. Tema: Home Office. Interpreta Seth Scholl, 2020. Yo soy millennial, todo me ofende, trabajo en casa, no tengo jefe, hago home office, escucha porfis, sin oficina, nadie me chinga. Sí, Alejandro, él es del 203, porfa, 203, gracias. Soy un millennial, como les decía, no como gluten y hago home office. Como trabajo en mi depa, no pago doble renta, soy dueño de mi tiempo. Entre lo público y lo privado, ¿cómo se desarrolla el trabajo en casa durante la pandemia? Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestro invitado es Jesús
Felipe Uribe Prado, doctor en psicología, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Doctor, ¿qué lugar ocupa el trabajo en nuestra sociedad? ¿Es la nuestra, la del siglo XXI, una sociedad cuyos fundamentos y razón de ser están asentados en el trabajo? Pues prácticamente la respuesta correcta es que sí, aunque debemos reconocer que eso lleva o conlleva un gran problema, que es dedicarnos al 100% al trabajo, y la gran lucha es dedicarle, si bien el mayor tiempo de nuestra vida al trabajo, porque es muy importante, hay que reconocer la gran trascendencia que tiene el trabajo. No debemos olvidarnos que hay que apartar algo para nosotros mismos que no tiene que ver con el trabajo, o no debería ver con el trabajo. Justamente por eso que dice, por la importancia que tiene el trabajo en nuestra sociedad y en nuestras vidas, ¿qué tan factible nos resulta separar la vida laboral de los otros aspectos que la componen? Bueno, en realidad yo creo que esto tiene que ver no tanto con el trabajo en sí, sino más bien con el desarrollo integral de todo ser humano, ¿no? Voy a retroceder un paso. El trabajo sí es muy importante en la vida de todo ser humano, inclusive se puede hacer un símil del trabajo en animales, ¿no? Que es el tratar de sobrevivir sería el equivalente desde el punto de vista laboral humano con la supervivencia animal. El ser humano lo que requiere en términos laborales es estar activo, y al ser activo es ser productivo, y ser productivo no es algo fácil, es algo realmente difícil. Y la sociedad pues nos ha impuesto el trabajar de manera individual, de manera asociada, y desde luego con el crecimiento del sistema capitalista pues hemos llegado al trabajo socialmente reconocido como el trabajo en organizaciones, en sociedades específicas. Y esto desde luego nos lleva a un asunto de vital trascendencia en términos de qué tanto debo yo dedicarme al trabajo. La respuesta de un economista sería: tenemos que dedicarnos prácticamente toda la vida. Y es verdad, ¿no? Inclusive el trabajo ha sido la respuesta correcta frente al ocio, frente a los problemas sociales. Y esto pues es la parte difícil de cómo equilibrar esta necesidad social de ser productivo, por un lado, y la otra, la gran necesidad humana y espiritual de ser seres humanos que integramos al trabajo, pero no debemos necesariamente vivir para el trabajo. Con la llegada de esta crisis sanitaria por la COVID-19 y esta recomendación de quédate en casa, desde luego, quienes han podido hacerlo y llevar su trabajo al ámbito de lo privado, ¿cómo es que esta situación transforma la vida laboral de las personas, pero también cómo transforma a la sociedad en su conjunto? ¿Cuáles son esos cambios que estamos experimentando en lo laboral a raíz de la COVID-19? Bueno, en realidad esto también anteriormente ya se llamaba teletrabajo. Posteriormente se le llamó el famoso home office. Aquí yo debo aclarar que la pandemia efectivamente ha venido a transformar todo lo que es el sistema de trabajo, pero ya había venido transformándose, sobre todo en Europa y posteriormente en Estados Unidos, la costumbre de que algunas empresas, sobre todo empresas de servicios, habían ya probado o experimentado el mandar a sus trabajadores a un estilo de trabajo a distancia. Y digo estilo porque el home office que hoy conocemos, el trabajo en casa, es una modalidad de aquello que se dio en los años 90 principalmente. ¿Qué es lo que hacían aquellas empresas? Pues aquellas organizaciones lo que hacían era hablar de teletrabajo, era trabajo a distancia, y se podía hacer en casa, desde luego, como ahora lo estamos experimentando, pero también se podía hacer en hoteles, en restaurantes, en aeropuertos,
y al grado de que empezó a haber modificaciones en estos lugares para que los trabajadores que viajaban, por ejemplo, tuvieran un espacio donde hacer su actividad productiva. Los hoteles se volvieron famosos porque tenían salas específicas ejecutivas. Desde luego los aeropuertos empezaron a abrir las famosas salas VIP para ejecutivos. Y los hoteles, por ejemplo, empezaron a reducir su tamaño para este tipo de gente que solo viaja, duerme y sigue trabajando y sigue viajando, ¿no? Por eso digo yo que no es tan nuevo. Lo habían probado en México, ya había llegado también un poco de esto. Hay hoteles que miden que sus recámaras 20, 25 metros es una cama y el baño, y esto era justamente para gente que iba a trabajar a un escritorio, a un restaurante o a una oficina virtual. Con la llegada de esta pandemia, desde luego, aquellas empresas, voy a mencionar por ejemplo los bancos europeos, los bancos norteamericanos ya traían esta costumbre. En México hace 2, 3 años yo ya tenía conocimiento de que estaban probando el trabajo a distancia con el famoso home office, con muchos problemas porque la gente no lograba adaptarse. Y la pandemia lo que hizo es incorporar a todos los que no se habían incorporado, los que ya lo habían hecho lo retomaron porque ya lo habían experimentado. Y entonces en este momento lo que tenemos es una mezcla de organizaciones que ya sabían, unas de fácil adaptación y otras a las que les ha costado y les va a costar muchísimo trabajo por diversas causas. Una, porque no tienen hábitos o costumbres específicos entre sus trabajadores para llegar a este tipo de características. Otro, porque el trabajo definitivamente no lo permite, que es el trabajo realmente operativo, es el trabajo de las fábricas, es el trabajo manual. Y otros, los que tienen resistencia. Estoy hablando en general, porque esto se da tanto a nivel de patrones, es decir, de empresas, pero también desde luego se da por parte de los trabajadores, ¿no? O sea, hay este tipo de adaptaciones por resistencias naturales, y aquí encontramos ya la parte muy humana, ¿no? Yo puedo decir que estas resistencias o estos problemas cuando dependen del trabajador tiene más que ver a veces, por ejemplo, con la edad. Yo conozco gente de edad avanzada, edad adulta, muy adaptados a las computadoras, muy adaptados a la tecnología, pero también debo reconocer que habemos un grupo de edad que definitivamente no es fácil adaptarnos, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener las primeras resistencias. Las resistencias son muchas veces por habilidades no desarrolladas a lo largo del tiempo, y no de ahorita, sino más bien de experiencias hacia atrás, ¿no? Lo mismo podría yo decir de los jóvenes. Los jóvenes de las últimas generaciones, voy a decir probablemente gente que tenga ahorita entre los 15 y los 30 años de edad, el trabajo en casa, independientemente de qué implica estar en casa, el asunto de la tecnología y de compartir vía internet o vía telefónica, etcétera, también es mucho más fácil, ¿no? Son estos dos grupos que desde luego muestran esas habilidades. Pero hay un grupo que probablemente no sea la edad la gran variable o la gran diferencia, sino en estos grupos la gran diferencia puede estar en la cultura con la que hemos avanzado en términos tecnológicos o laborales. Entonces aquí pues encontramos también cierta lógica entre que una persona más ejecutiva y una más operativa, pues desde luego tiene mayor grado de adaptación la ejecutiva porque está más familiarizada, independientemente de la edad. Por otro lado, también tenemos la personalidad, ¿no? El asunto de la personalidad. Hay personas que son más extrovertidos y que la necesidad de tener contacto con los demás es mucho más inmediata,
y esto de ahora tengo que quedarme en casa y no tener contacto con la gente puede ser un asunto muy, muy difícil, aunque eso también puede ser un gran motivador para la expansión de las redes sociales, ¿no? O sea, quien no usaba Facebook ahora aprendió a hacerlo, quien no usaba WhatsApp, pues ahora se comunica con todos por WhatsApp. Entonces empieza a haber una mezcla muy interesante que tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver con las habilidades, que tiene que ver con el tipo de organización. Y aquí voy a meter nuevamente otro tipo, con las características sociofamiliares, ¿no? Desde luego, si se dan cuenta, empiezo a tocar muchos temas, pero ¿qué es lo sociofamiliar? Pues no es lo mismo que haya 10 personas en pandemia en un departamento de 70 metros cuadrados, a que haya 3 personas en una casa de 140 metros cuadrados con el internet sin problemas y que tenga que compartirlo 2 personas, mientras que en la familia de 10, pues ¿cómo le van a hacer para compartir una computadora entre, pues a lo mejor de los 10 necesitan la computadora al mismo tiempo 3 y se me puede saturar el internet o no es la compañía que da el mejor servicio? Entonces empezamos a tener nuevamente problemas personales, problemas sociofamiliares, problemas estructurales, problemas organizacionales, y esto es lo que genera, pues no quiero decir la parte mala, pero sí la parte compleja del trabajo en casa, ¿no? Es decir, cómo hacer para que todas estas variables puedan tener una serie de desarrollo más o menos productivo, como se espera que todos seamos, por un lado, y por otra, en términos de salud mental, que esto no deteriore ni mi forma de ser ni mi relación con los demás, ¿no? Incluyendo aquí algo interesante que son los jefes. Pues varios aspectos los que usted plantea, todos ellos dignos de análisis. Si le parece, para ir avanzando, preguntarle cómo es que nos tenemos que organizar no solo materialmente, lo cual quizá debería ser motivo de otro programa, sino mentalmente, cuando el espacio de trabajo es uno y el de la vida privada es otro, y cuando finalmente ambos se funden. ¿Cómo damos este salto hacia la adaptación? Sí, su pregunta es la pregunta, como dirían en la antigüedad, ¿no? De los 64,000 pesos, o sea, del gran premio de aquella época. ¿Por qué? Porque no solo se trata de organizarse mentalmente, o sea, aquí sí hay que reconocer que se necesita una estructura de la cual ahorita no vamos a hablar, pero que desde luego ahí está y que es la que facilita las cosas, ¿no? Pero ahora, mentalmente, ¿qué es lo que yo creo que sí va a votar en estos tiempos? Mire, número 1 son los procesos de adaptación. Y los procesos de adaptación sí son un fenómeno social, pero son un fenómeno individual. ¿Por qué de adaptación? Bueno, esto tiene una historia muy, vamos a decir, que de gran inicio biológico y posteriormente social. La evolución, en términos generales, es adaptación. Y si recordamos la evolución, cómo funciona, la evolución nos dice, no necesariamente el más fuerte es el que se adapta, no necesariamente el más grande es el que se adapta, no necesariamente el más bonito es el que se adapta, no necesariamente el más sano es el que se adapta. ¿Quién es el que se adapta? Voy a apelar sobre todo a la parte profesional que a mí me toca, es la personalidad. La personalidad es la que nos permite ser sujetos de adaptación. Es decir, una persona que se adapta casi independientemente de que si es extrovertido, introvertido, sano o no sano, tiene que ser flexible. La flexibilidad en términos generales es uno de los grandes soportes de la adaptación. ¿A qué me refiero con adaptación en términos de flexibilidad? Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de estrés, el concepto de estrés, que es algo que atraviesa este fenómeno de la adaptación, se dice que el estrés lo resiste más una persona flexible que una persona rígida. Y voy a explicar por qué. La palabra estrés viene de la física. Hace varios siglos la física
descubrió que cuando un cuerpo está en reposo y recibe una fuerza que lo quiere mover, lo que se da es una resistencia. Esa resistencia es lo que se llama estrés, y entonces este concepto se llevó al ser humano. Entonces, un ser humano que requiere de un cambio por naturaleza se va a resistir a ese cambio. Ahora, esa resistencia puede ser sana porque el estrés me permite estar en estado de alerta y mejorar y cuidarme y escapar de un temblor. O sea, el estrés no es malo, hay un estrés positivo. Pero cuando el estrés me convierte en algo que me hace daño, pues cuando soy rígido y cuando ese estrés no resiste y se rompe. Entonces por eso dicen que es más resistente al estrés un árbol flexible como el hule que un árbol rígido como el roble, ¿sí? Entonces, los seres humanos tenemos esa característica de respuesta al estrés. Mientras más flexibles, somos más resistentes. Pero hay un momento en el que no nos quebramos. Y eso es lo que hay que cuidar en términos de adaptación. Lo que puede estar sucediendo ahorita con la pandemia es que hay mucha gente que somos muy estrictas y que queremos nuestro espacio privado en casa. Sí, pero cuando tenemos un Zoom o un Skype que se mete hasta la cocina, resulta entonces que el perro ya no tiene derecho a ladrar, resulta que el de la ropa vieja ya no tiene derecho a gritar, porque me incomoda, porque a mis jefes no les gusta, porque no oigo bien. Y ahí lo que tenemos que hacer es ser flexibles. No solo hablo del trabajador, hablo de su jefe y hablo del grupo con el que me estoy reuniendo. Yo tengo la experiencia reciente en una videollamada como esta que estamos haciendo. Reunimos a 400 personas en una videollamada. Era una conferencia que hizo la UNAM, la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología, y reunimos a 400 personas. Y entonces se dio voy a decirlo aunque se oiga feo, se dio la orden de que todos apagaran su micrófono, pero resulta que había un porcentaje de los 400 que no apagaron el micrófono. Y entonces estábamos platicando y se oía el perro y se oía el niño que le pedía a la mamá que le cambiara de canal y se oía la olla express. Y entonces había personas que ponían en el chat, por favor, los que no apagan su micrófono, que se salgan, ¿no? Y había otros que decían, pero pues ni modo, así es, hay que intentar escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo mediar entre esa rigidez y esa flexibilidad? Pues lo único que a los psicólogos nos queda es razonar básicamente que si nos volvemos rígidos, el estrés nos va a quebrar. Rígidos en cuanto a que si funciona la computadora, en cuanto a si que los ruidos se aíslan, en cuanto a que si estoy haciendo un programa de radio no debe zumbar ni una mosca. O sea, esa flexibilidad es sumamente vital, es muy importante, ¿sí? Siguiendo por ese camino de qué tenemos que hacer en términos de adaptación, ahí esto es parte de la personalidad, ¿no? Pero hay algo que también se vuelve importante, que son los ambientes. Desde luego los ambientes, en psicología se ha desarrollado últimamente una corriente que es la psicología ambiental, justamente que es una mezcla entre arquitectura, ergonomía, psicología y salud mental, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice este asunto de los ambientes? Pues que hay ambientes favorables para que la gente se pueda desarrollar y hay ambientes que no son favorables e inclusive hay ambientes restauradores que ayudan a que la gente se desarrolle o se desempeñe correctamente. ¿A qué me refiero con esto? Un espacio que tenga un jardín, pues es benéfico, da calma, da tranquilidad. Aquí están surgiendo muchas teorías que los de mercadotecnia habían aprovechado para efectos de consumo. Por ejemplo, hay que pensar nuevamente en los colores. Hay colores que generan tranquilidad, hay colores que generan ansiedad, hay ambientes que en términos olfativos son más agradables que otros, hay muebles que facilitan la comodidad
Y todo esto lo encontramos desde luego en las oficinas, pero ahora que nos mandan a casa, pues descubrimos que cuando estamos los 10 integrantes de la familia en un mismo lugar, tenemos muebles muy grandes, o los tenemos muy pequeños, o tenemos las sillas que son incómodas después de una hora, o tenemos un ambiente en el que hay demasiado ruido, pero no porque mi casa produzca el ruido, sino porque vivo en periférico o vivo junto a Avenida Insurgentes, que además genera polvo. Es decir, empezamos a descubrir, ahora sí que retomando el concepto de lo público y lo privado, voy a decir algo interesante. Empiezo a descubrir lo público desde lo privado, ¿sí? Y eso me empieza a hablar de lo que yo pocas veces a lo mejor me detenía a razonar, que es mi casa, mi lugar en el que actualmente trabajo, pues no es un lugar cómodo, no es un lugar limpio, no es un lugar tranquilo, no es un lugar acogedor, no es un lugar espacioso. Entonces esto empieza a cuestionarnos muchas cosas de la vida cotidiana, pero que a veces no vivíamos porque en nuestras casas solo llegábamos a partir de cierta hora a comer, a dormir, a descansar o simplemente a estar un rato, ¿no? Entonces, son cosas que se empiezan a dar. Por un lado, esta parte de la flexibilidad de la personalidad y ahora el ambiente. Y nuevamente, es complejo esta parte de cruzar los ambientes con las personas. Y quisiera yo también mencionar que con esto de la pandemia empiezan a salir retos y temas a entender. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la gente tiene ciertas patologías o enfermedades físicas y mentales que tampoco me permiten estar encerrado, por un lado, o sentado, o inclusive en aislamiento de la gente, ¿no? Y lo que son de los grandes problemas que van a votar ahora que la pandemia nos permita ver todo lo que sucedió o está sucediendo en las casas. Y quiero hablar particularmente de patologías porque eso me permite hablar de otros temas que seguramente se van a cruzar en el futuro. Hablo particularmente de la violencia, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que somos violentos y que no lo sabíamos, pero el día que estamos en confinamiento, en hacinamiento, pues esa violencia sale. Hay gente que somos obsesivos. Yo creo que todos ahora hemos descubierto quién es más obsesivo que otros, ¿no? La patología de la obsesión y de la compulsión, independientemente de pandemias, siempre han existido, ¿no? O sea, siempre hay gente normal con fobias, gente normal con manías, qué miedo a las bacterias, qué miedo a lo sucio, qué miedo a tocar cosas de la calle, y la gente se lava las manos. Pero ahora con la pandemia, algunas personas con ciertas patologías están justificando sus patologías, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que lo que antes podía ser patológico ahora resulta que es lo sano. Pero la gente que no tenía patologías, ahora le cuesta trabajo ser obsesivo. Entonces ahí empiezan a brincar las grandes diferencias porque las patologías o se acrecentan y se justifican y se vuelve ahora más difícil, porque ahora que salgamos de la pandemia yo les puedo garantizar que más de uno van a quedar obsesivo compulsivos. Más de uno. Y no sabemos por cuántos años. Y viceversa, los que no lo eran, ahora lo estamos siendo de manera forzada, porque ahora hay que lavarse las manos, ya no hay que besar a la gente, ya no hay que abrazarla. Entonces, esto nos va a llevar a patologías, yo pienso, nuevas, adquiridas, y que no sabemos hacia dónde van. Estamos como con la vacuna, ¿no? La vacuna ahorita se dice que qué bueno que ya hay vacuna, el problema es que no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de la vacuna.
En esto del confinamiento yo hago una similitud. Qué bueno que el confinamiento un día tendrá que acabar. Lo que no sabemos es cuál va a ser el resultado de haber estado en confinamiento en determinado tiempo según sea el caso. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, entre lo público y lo privado, cómo se desarrolla el trabajo en casa durante la pandemia. Nuestro invitado es el doctor en psicología Jesús Felipe Uribe Prado. Si quiere comunicarse con nosotras, envíe por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Les saluda Luis Bueno Rodríguez, profesor investigador de la UAM Iztapalapa y presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS. Desde los inicios del siglo XX, los empresarios intentaron diversos mecanismos para evitar los estorbos a la racionalidad productiva por la invasión de la problemática emocional, sentimental, de la vida familiar y social de las trabajadoras y los trabajadores en su territorio empresarial. Ante la imposibilidad de lograrlo, porque el pensamiento, las emociones y necesidades no tienen fronteras territoriales ni temporales, los empresarios optaron por encauzarla en sus fines productivos. Utilizando ahora la pandemia, cambio en la estrategia, la de la invasión del tiempo de trabajo sobre el tiempo personal, con impactos negativos severos en la relación y condiciones laborales, pero también en el plano emocional, en la vida familiar y social. Con o sin las tecnologías de la información y la comunicación, pero con el uso de estilos de gestión aparentemente democráticos para disfrazar el ejercicio del mando o la subordinación y aparentar una relación no asalariada con falsos trabajadores autónomos como modalidad de outsourcing, se pretende tener disponibles las 24 horas del día a un mayor número de trabajadoras y trabajadores. La normatividad que se establezca en la Ley Federal del Trabajo, de carácter reversible, debe aterrizar en normas contractuales siempre bilateralmente acordadas y con el consentimiento de las y los trabajadores involucrados. Debe tener el propósito de disminuir al máximo la invasión del tiempo personal y eliminar los efectos negativos en la salud y en la convivencia familiar y social. En tal sentido, y partiendo del reconocimiento de la condición de trabajo asalariado de cualquier tipo de labor que se desarrolle fuera del territorio de la empresa, debe contener los siguientes criterios. 1. Condiciones laborales iguales a los del trabajo presencial, la disminución de la jornada de trabajo con pago de horas extras y aumento de las vacaciones. 2. El derecho de los y las trabajadoras de definir horarios continuos o discontinuos de acuerdo con sus condiciones familiares particulares. 3. Reconocimiento de los gastos derivados del teletrabajo, incluidos los del uso del espacio del hogar como gastos de la empresa. 4. Reconocimiento como riesgos de trabajo con todas sus consecuencias legales de las enfermedades ergonómicas y psicosociales derivadas del teletrabajo. Soy el profesor Luis Bueno, profesor de la UAM Iztapalapa y presidente del CILAS. Me despido con abrazos virtuales, feliz de haber compartido mis reflexiones con la audiencia de Radio Educación. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Continuamos en esta entrevista grabada. El tema de esta tarde, entre lo público y lo privado, cómo se desarrolla el trabajo en casa durante la pandemia. Nuestro invitado es el doctor en psicología Jesús Felipe Uribe Prado,
profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, ¿podríamos hablar sobre la variable de género? Las mujeres con hijos y con responsabilidades laborales fuera de casa hemos pugnado por la flexibilidad en el trabajo, bajo la idea de que esta flexibilidad nos permitirá desarrollarnos en los planos personal y profesional al mismo tiempo. ¿Realmente es así? ¿En qué medida el teletrabajo es una opción para las madres trabajadoras? Sí, bueno, tradicionalmente se hablaba de la segunda jornada, ¿no? Ahora van a ser 3 o 4 jornadas. Yo vivo personalmente esto, ¿no? No es lo mismo tener un hijo estudiando con la computadora a nivel universitario que otro a nivel de preparatoria y otro a nivel de primaria. Entonces, si uno piensa en cuestiones de género, tanto hombre como mujer que ayude o colabore en la casa al cuidado de los hijos, pues ahora te vas a tener que dividir en 3 niveles escolares, en 3 momentos diferentes. Los hijos además andan en diferentes horarios, ¿no? Y ahora lo que se viene es, y prende la televisión en el canal fulanito para la materia tal. O sea, eso es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque el trabajo ahora se está multiplicando. Yo digo nuevamente que esta parte de la flexibilidad en términos de género tendrá que derivar obligadamente en una distribución del trabajo más equitativa, pero fíjese qué curioso, no solo pensar en la mujer o en el hombre, sino ahora ya también habría que pensar en los mismos hijos, ¿no? O sea, yo quisiera pensar que los hijos se levantan y hacen su cama, pero yo estoy casi seguro que esto no está sucediendo en casa. Entonces ahora habría que reeducar de alguna manera, y digo reeducar porque ya traemos una tradición donde a lo mejor el hijo se levanta y nadie hace la cama y él llega en la noche y se mete a la cama y no pasó nada. Pero esto también es parte de esto que yo decía de los ambientes, ¿no? La limpieza, la higiene. Y para una familia será más importante, pero para otras no. Sin embargo, el término medio es, pues la higiene es parte de esta pandemia, ¿no? O sea, tiene que haber limpieza, tiene que haber un cierto cuidado. Y entonces aquí la división del trabajo, desde mi punto de vista, desde luego que debe ser con una perspectiva de género, eso es indiscutible, pero hay modificaciones de costumbres de lo privado a lo público, ¿no? Como es lavar la ropa, en qué momento se lava, si la lava el papá, la mamá o la lavan todos, los trastes a la hora de comer. Ahora resulta que no existe ya una hora de la comida, más bien es cada quien va y come de acuerdo a sus propios tiempos. El papá trabaja en un horario, la mamá en otro, los hijos estudian en otro. Entonces, ¿cómo vamos a comer? Y aquí se están dando fenómenos de la comida rápida, ¿no? Ahora resulta que lo que parecía que era la comida en casa, en realidad ahora está siendo sustituida por la comida elaborada y llevada a los domicilios, pues por estas empresas que ahora se están dedicando a ello. Entonces, sí hay una reestructura de género, pero yo lo veo en términos mucho más integrales, de que ahora es todos a jalar parejo, o sea, ya no se trata solo de igualar, porque eso yo creo que es un problema tradicional, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? De un machismo pues muy, digamos, adoctrinado, ¿no? Desde muchos años hacia atrás, pero ahora esta igualdad pudiera empezar a ser algo realmente novedoso, ¿no? Porque ya los tiempos no están programados, es decir, los tiempos son individuales. Y esto yo tengo la experiencia personal de que mi mujer, por ejemplo, tiene un horario de oficina muy diferente al que puede tener un académico. Ella lo puede tener más fijo, yo lo puedo tener más libre. Mis hijos, por ejemplo, uno a nivel universitario tiene un horario con flexibilidad y el que está en la prepa no tiene flexibilidad y empieza a las 7 de la mañana. Y hay algo aquí que empieza a surgir también como un problema que no estoy seguro que sea estrictamente de género, pero es ¿y a qué hora vamos a convivir
si todos tenemos obligaciones laborales, educativas y ahora familiares, cuando se suponía que convivíamos dentro de casa porque todos estábamos fuera, ¿no? Y entonces aquí viene un problema y que yo no sé si el patriarcado o el matriarcado de manera particular se encarga de liderar estas cosas, ¿no? Es decir, ¿a quién nos vamos a ajustar? ¿Al papá? ¿O nos vamos a ajustar a la mamá? ¿O nos vamos a ajustar al universitario? ¿O nos vamos a ajustar al chiquito? Es decir, estas cuestiones de género que a lo mejor sí tienen que ver con hombre, mujer, o preferencia sexual, o a lo mejor ciertas características combinadas de que si soy hombre pero tengo un horario fijo, o si soy hombre pero tengo un horario flexible, o soy la mamá y estoy en casa, pero ahora resulta que estoy atendiendo a todos los que tienen actividades externas. Entonces, aquí la gran pregunta es alrededor de qué se va a centrar o de quiénes. Y aquí el género yo creo que va a ser algo que tendrá que dar mucho trabajo de investigación al respecto, ¿no? Doctor, en este escenario que usted ha planteado, ¿cuál debería ser, cuál es la responsabilidad de las empresas ahora que se está avanzando en materia de teletrabajo? Hablo de una responsabilidad, desde luego, frente a sus trabajadoras y trabajadores. Sí, esto afortunadamente soy un investigador que ha seguido justamente estos asuntos laborales desde hace muchos años. La Organización del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud hicieron una definición en conjunto en el año de 1984 muy interesante que ahora cobra mucha fuerza. Esta definición la hicieron de salud mental y se la voy a decir, la salud mental es todas aquellas actividades que hacen que el trabajador sea productivo, pero en términos de salud mental no solo es con ausencia de enfermedad, sino de percepción de bienestar. Y lo más interesante es para el trabajador y para su familia. O sea, toda esta conceptualización de salud mental en el trabajo ya existe desde 1984 para la Organización Internacional del Trabajo y para la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no solo es que no haya enfermedades, sino que además tenga percepción de bienestar el trabajador y su familia. ¿Qué implica esto? Bueno, afortunadamente en el ámbito internacional y México ya ha retomado al menos algunas normas muy importantes. Por ejemplo, tenemos la norma 025 de la sociedad civil, que es la de igualdad de género y previsión de discriminación o prevención de discriminación, lo cual obliga a las empresas a prevenir este tipo de cosas. El asunto está que ahora en casa, pues esto ya no es tan fácil de llevarlo, pero las empresas están obligadas. Por otro lado, las empresas también, de acuerdo a la norma 04 de la Secretaría del Trabajo, está obligada a que exista un expediente clínico, ¿sí? Por parte de la empresa hacia sus trabajadores. Eso también es bueno porque esto le da pauta a las empresas a conocer el estado de salud físico y mental de sus trabajadores. Una norma muy importante que recientemente se puso, vamos a decir que hasta de moda, es la norma 035 de factores de riesgo psicosocial, que incluye el ambiente de trabajo y la violencia laboral. Esta norma 035 surgió apenas hace 2 años y que ahorita muchas empresas pues dedicadas a la pandemia están medio descuidando un poco, pero es una norma que obliga a las empresas a cuidar el ambiente y a cuidar los factores de riesgo psicosocial, que incluye, entre otras cosas, los conflictos del trabajo con la familia, y que incluye el estrés y que incluye los problemas de supervisión y de liderazgo. Es una norma muy interesante. Existe también una norma 08 que tiene que ver con las emergencias para prevenir enfermedades y accidentes de trabajo. Estas normas 08 que es de la SCFI, igual que la de igualdad y previsión contra la discriminación, son normas
que a lo mejor en cierto tipo de empresas son valiosas, sobre todo las que pueden sufrir muchos accidentes, incendios y demás, pero que es importante para efectos de control de todo trabajador en todo tipo de empresas. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, afortunadamente, con ayuda de la Secretaría del Trabajo, están emitiendo una serie de recomendaciones, vamos a decir que no son obligatorias todavía, pero son recomendaciones de cómo trabajar en este periodo de pandemia. Y más allá de que pudieran sonar un poco acartonadas y light, cuando me puse yo a revisarlas, encuentro que hay una buena intención. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo emiten un documento que dice, pues para el trabajo en casa lo que tienes que hacer es programar tus actividades. Suena simple programar tus actividades, pero es como llevar tu agenda. Si llevas tu agenda en tu casa así como lo hacían en la oficina, puede que te sea un poco más sencillo también el trabajo en casa. Ahora, no solo agendes, también compagina o integra las agendas de la gente que está en tu casa para que sepan cómo se van a organizar. Yo digo que esto suena muy idealista, muy utópico en determinado momento, sin embargo, no es una mala idea. O sea, no quiere decir que no se pueda intentar. ¿Por qué? Porque lo que yo decía al principio, esto es parte de la adaptación, ¿no? Es decir, vamos a intentar adaptarnos, seguramente habrá quien se adapte más o menos, pero yo creo que aquí es no morir en el intento, sino realmente intentarlo e intentarlo hasta lograrlo. Eso sería el gran mensaje, ¿no? ¿Y por qué habría que hacerlo? Porque la gran responsabilidad en este momento de pandemia ya no está en la empresa, porque la empresa es la que está responsable de sus instalaciones, pero de nuestras casas somos nosotros, es decir, los responsables finales de lo que estamos haciendo como trabajo en casa, sí está siendo responsabilidad de la familia o de los integrantes de esa casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que cuando esto regrese, vamos a ser personas diferentes y yo espero que más adaptadas, ¿no? Ese sería un poco el mensaje. Aunque yo quisiera aprovechar este espacio para decir que en esto que estamos haciendo hay grandes ausentes. Yo digo que desde luego el gobierno, el Estado, para ser más preciso, pues tiene grandes ausencias, ¿no? O sea, independientemente de reconocer que ahorita hay una gran labor por parte de la Secretaría del Trabajo, del IMSS, para esta adaptación del confinamiento, pues hay que reconocer que antes de la pandemia no existía nada, ¿eh? Lo vivimos con los hospitales y con las emergencias y con los medicamentos. Entonces, ahí el Estado, si bien ahorita está haciendo un buen esfuerzo, hay que reconocer que no nos había preocupado como Estado un tipo de problema como el que estamos viviendo. Pero más importante es el gran ausente que son los sindicatos. En mi opinión, el gran ausente en este momento en México, porque en otros países yo he seguido a sindicatos en otros países y no es lo mismo, pero el gran ausente en México son los sindicatos. Y voy a decir por qué. Si usted abre un libro de economía política, va a encontrar que los grandes actores de la economía y la política son el Estado, los empresarios y los trabajadores y los sindicatos. Solo que los sindicatos patronales sí han cumplido, sí han intervenido, sí han exigido, sí están presentes. Lo vemos en Canacintra, lo vemos en Concanaco, lo vemos en todo este tipo de confederaciones patronales que son muy activas, ¿no? Y que hasta quieren ser presidentes. Pero los sindicatos de los trabajadores, yo le pregunto al público, ¿quién ha escuchado un pronunciamiento de los representantes de los trabajadores? Ya no diría yo a favor,
sino en contra de las cosas malas que están sucediendo en la pandemia. Con toda sinceridad, yo no he leído, yo no he escuchado, yo no he visto entrevistas, yo no he escuchado opiniones de nuestros líderes sindicales. ¿Por qué? ¿Y por qué son importantes? Porque se supone que son los representantes de los trabajadores y que en este momento deberían de estar preocupados por la salud física y mental de todos los trabajadores en México. Entonces, en mi opinión, los grandes ausentes son los sindicatos. Y me atrevo a decir que los sindicatos no solo han sido ausentes ahorita, sino han sido ausentes en los últimos 40 años, por no decir que la etapa neoliberal, ¿verdad? Pero, y desafortunadamente es una realidad en este momento. Doctor, ¿cómo lo seguimos en redes sociales? ¿Cómo podemos tener acceso a los materiales que usted genera en torno al tema que hoy tratamos, teletrabajo y el cuidado de la salud mental? Sí, bueno, yo en Facebook aparezco así como Felipe Uribe Prado. Tengo muchas publicaciones, de hecho en internet encuentran libros que yo he generado a partir de este tipo de cosas. Yo he investigado los factores psicosociales en el trabajo desde hace más de 15 años. Tengo diversos libros sobre violencia laboral, sobre estrés, sobre el trabajo y la salud. No sé, en los últimos 10 años tengo diversos libros, tengo pruebas psicométricas. Y por mi correo electrónico, con todo gusto, uribe.pjf@hotmail.com, ahí pueden también comunicarse conmigo. Rápidamente, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud mental mientras estamos en casa realizando teletrabajo? Sí, cómo no, con gusto. Mire, la Secretaría del Trabajo ha emitido, afortunadamente, varios textos muy interesantes que van dirigidos tanto a empresas como a trabajadores de cómo programar estas actividades laborales. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho un gran trabajo con documentos relacionados con el COVID para que la estancia en casa y los que están trabajando en sus diversas modalidades se sigan preocupando. Pero mi opinión es, como profesional de la psicología y de la salud mental, es que seamos muy adaptativos, que podamos hacer intervenciones oportunas pensando en nuestra salud mental y en nuestra seguridad. Yo pienso que la primer cosa que se tiene que pensar como trabajador es que para ser productivos tenemos que estar sanos. Esto nadie nos lo va a poder negar. Entonces, primero cuidémonos a nosotros mismos y así ayudemos a la familia y ayudemos a las empresas y a nuestro trabajo a conservarlo también, ¿no? Pues agradecemos mucho a nuestro invitado, el doctor en Psicología Jesús Felipe Uribe Prado, su presencia en este espacio y nos despedimos. El artista italiano Pierpaolo Rovero abre su ventana frente a nuestros ojos y a través de sus lienzos nos muestra la vida cotidiana en diversas ciudades del mundo en confinamiento. En sus pasajes no todo es trabajo, también hay recreación, romance y diversión. Te recomendamos agarrar una lupa, teclear en Instagram Pierpaolo Rovero, todo junto, y fantasear otras formas de vida durante la pandemia. ¿Estás trabajando a marchas forzadas durante la emergencia sanitaria? Respira y pregúntate, ¿y si en medio del caos, el miedo y la frustración nos pudiésemos detener e ir más adentro? ¿Qué te responderías? Retratos remotos de cuarentena de Paola Carruba te invita a pensar en ello y a hacer un retrato de ti mismo en tu entorno durante el confinamiento. Ve el resultado que hasta el momento ha obtenido esta fotógrafa argentina en Instagram. Búscala como Paola Carruba PH, con doble R y W. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Quédate en casa, en la casa del instante. Durante esta cuarentena, has hecho muy buen trabajo quedándote en casa. Sin duda, es cuidarnos a todos.
Si has tenido que salir a trabajar o por víveres y te has cuidado, es también una acción responsable, consciente y amorosa. Aún así, podemos aprender a quedarnos en casa, pero en la casa del instante, que hunde cimientos en la infinitud. El cuerpo vive en este instante, así que siente tu cuerpo, comenzando con tu respiración. Inhala suave y lento, y exhala de igual manera lento y suave. Realiza esto 3 o 4 veces y ve reconociendo tu cuerpo. Empieza por tus pies, 1 cada vez. Sigue por tus tobillos, inhalando suave, exhalando, y ve sintiendo tus músculos hacia arriba, tus huesos y tal vez tu latido. Sigue y haz una pausa en tus rodillas que te sostienen tanto y dedícales una respiración. Sonríeles. Sube por tus músculos y huesos, tal vez sintiendo tu latido hasta la pelvis, y detente unas cuantas respiraciones ahí y date cuenta cuántas funciones, sensaciones y movimientos hay ahí en esa zona. Continúa por tu tronco, por la parte frontal, la parte trasera y los costados. De ahí hasta las clavículas. Haz una nueva pausa y trata de sentir el latido incansable de tu corazón. Inhala, exhala. Te vas reconociendo en el instante. De ahí sientes tus hombros y tus brazos, músculos, huesos y latido, y ve hasta tus manos. Alterna la tensión entre tu mano izquierda y su palma, y después tu mano derecha y su palma. Haz ahí un par de respiraciones más. Siente tu cuello y nuca. Sigue respirando y sube por tu cuello hacia la cabeza, yendo por la parte del rostro y la parte de la nuca, así hasta la coronilla, toda la cara. Cuando estés en la coronilla, inhala y exhala. Siente cómo tu inhalación y tu exhalación suceden ahí. Conviértete en esa inhalación y exhalación y trata de sentir ahí tu latido. Cuando lo sientas, fluye desde ahí como un manantial, desde tu coronilla, llenando todo tu cuerpo físico, entrando en la piel, hasta los huesos, por todo tu cuerpo, abajo de la piel, en la piel y más allá de la piel también. Esta es tu casa, tu cuerpo, reconócela. Así que esta es una nueva manera de quedarte en casa, tu cuerpo y atención en la casa del instante. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados, el doctor en psicología Jesús Felipe Uribe Prado y el profesor investigador Luis Bueno, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.